que vamos a tener un momento de meditación ahora es un poco una continuación de lo que estuvimos conversando recién y que tiene que ver con esa manera espectacular que tiene Dios de trabajar en nosotros, y como a pesar de lo espectacular y perfecto de su manera de trabajar en nosotros, a veces sus obras que van siendo preciosas de repente explotan. Esas cosas pasan. Esas obras preciosas somos nosotros. Y muchas veces hijos de Dios, los cuales Dios está haciendo una obra preciosa, en un momento explotan por cosas que pasan. Como pasó con la vasija del alfarero que le dijo Jeremías, ¿no es cierto? Si algún día te llega a pasar, ten en cuenta que las manos del alfarero explotar no es un gran problema. Es solo una oportunidad para que pueda ser tal vez una buena mejor. Y la que había. Porque si te tocó explotar en las manos del alfarero, es porque tal vez alguna cuestión no estaba funcionando del todo bien. Y no porque no sepa hacer el trabajo, sino porque a veces nuestra resistencia a su obra puede traer a veces problemas. Aunque no nos estemos dando cuenta y aunque estemos siendo muy sinceros en todo lo que hagamos, el proceso de hacer Dios una obra maravillosa en nosotros tiene sus cositas a través del tiempo. Y a veces hay implosiones. Entonces, hoy vamos a ver acerca de eso un poco, porque saben que acá en Vida Maipú estamos tratando de crecer juntos, ¿no? Los crecimientos no son fáciles. De un bebé que se va a convertir en mujer o en hombre no es una cosa fácil. Lleva un tiempo, tiene sus problemas, tiene sus complicaciones. Cuando vamos conociendo a Jesús, eso también va pasando. Y es una cuestión de crecimiento. No es que haya necesariamente algo malo, no. Es que cuando uno va creciendo, van pasando cosas. Y ahora vamos a compartir la experiencia de alguien que fue una obra preciosa en las manos de Jesús. Y le tocó pasar por una experiencia como la del vaso de la alfarero. Quería compartir esto porque nosotros acá aprendemos muchas cosas, ¿no es cierto? Los miércoles y los jueves vamos aprendiendo acerca de nuevas miradas a lo que Dios nos está enseñando, enseñanzas de Dios en la Biblia que nos ayudan a conocer mejor lo que Él quiere de nosotros. Ahí vamos creciendo, porque vamos aprendiendo cosas nuevas acerca de lo que Jesús nos reveló para nosotros. Pero dentro de todas las cosas que hay y que Dios nos enseña, nosotros necesitamos diferenciar entre lo que son enseñanzas de crecimiento y algo que es fundamental que jamás puede faltarnos, nunca debe faltarnos. Cosas de crecimiento son buenas, pero el fundamento nunca nos puede faltar. Esa es la idea que vamos a trabajar esta mañana, ahora. Y entonces quería invitarlos a que veamos juntos unos versículos que hay en la palabra de Dios y que son, qué sé yo, cada uno define como quiera. Para mí son de terror. Son de Mateo. Casi ni le digo para que no lo encuentren, pero se lo voy a decir igual. Que la más que lo lea, usted no sepa dónde lo lea, ¿no? Son feísimos por así, ¿no? Están en Mateo capítulo 26, versículo 8 y 19. Versículo 66, vamos a ver. Ahí van a entender por qué les digo lo de versículos horribles. Parecía que estás hablando de pobre hombre. Algo de eso tenía que haber. Pobre ser humano. Acá lo que vamos a estar viendo es a Dios hecho hombre, llegando a la parte más complicada de su tarea de salvación.
pasando su momento más difícil cuando iba a completar el momento de derramar su sangre por nosotros, hay un grupo de nosotros. Porque no miremos a esta gente como gente extraña y tremendamente malvada, sino que era gente como nosotros. Hermanos, vamos a leer ahora, eran miembros de la Iglesia de Dios que participaban todos los sábados en los encuentros, llevaban sus ofrendas, y gente que tenía muchas cosas, pero esa gente tenía un problema. No aceptaba que Jesús sea Dios en su vida. Y como Jesús es Dios, cuando Jesús les decía lo que debían hacer, el camino que tenían que seguir, ellos se resistían y decían, no, las cosas son así, Jesús, callate la boca. Y a tal punto llegó esta crisis en la que Jesús procura salvarlos y ellos se resisten, en que finalmente estos que tanto se resisten a la obra de Dios deciden eliminar a Dios para que no moleste más. Entonces fabrican un juicio para sacárselo de encima, y como queda mal que un seguidor de Dios mate gente, entonces lo que hicieron fue decidir por qué en vez de asesinarlo, que podríamos matar al asesinado, pero después lo descubren, en vez de asesinarlo, lo enjuiciamos y hacemos una condena legal. Entonces es una ejecución legal. Lo matamos, pero legalmente. Entonces, en ese juicio que se hizo, dice en el versículo 66, que los que se reunieron para juzgar a Jesús le dijeron, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Estamos hablando de los líderes religiosos a Jesús. ¿Vale? ¿Se entiende lo que estamos leyendo para que dimensionemos lo que estamos leyendo, ¿no? Le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto pasa el jueves por la noche, el viernes por la madrugada. Había pasado la medianoche, era ya la madrugada del día viernes en que Jesús iba a ser crucificado. Y entonces ahí pasó esto con el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y a veces uno lee esto, a mí me pasó por lo menos mucho tiempo, de leer esto y pensar, ¿no? Esto es lo peor que le pudo pasar en la vida a Jesús. Porque siendo Dios, habiéndose hecho hombre para salvarnos, salvar a su pueblo en particular, viene y es su pueblo el que lo está juzgando y es su pueblo el que lo está condenando a muerte a él que vino a salvarlo, y además de condenarlo a muerte como para sacarse la hazaña que tienen encima, le pegan trompadas, le escupen en la cara, juegan con él, se burlan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo peor que le pudo pasar a Jesús? Sin embargo, la Biblia nos cuenta de que esto no fue lo peor que le pasó a esa noche. Lo peor me refiero en cuanto al golpes al corazón del alma. Porque esto fue durísimo. Jesús hijo le haga esto. Pero algo más complicado todavía pasó. Y por eso esta es la mirada que quería que tengamos esta mañana. Porque lo peor que le pasó tenía que ver con uno de sus mejores amigos y una de sus mejores obras. Una de sus obras maestras. Uno de sus 3 mejores amigos. Porque Jesús cosechó muchos amigos que estuvo entre nosotros. Pero entre ellos, entre sus discípulos, que son los que más lo seguían, había un grupo más selecto, que eran los que más cerca de él estaban, los que mejor lo conocían, y uno de ellos era Pedro. Y ustedes se acuerdan lo que hizo Pedro esa noche. Pedro, el gran Pedro, uno de los 3 mejores amigos de Jesús. Pedro lo traicionó esa noche. Entonces, vamos a recorrer juntos esta mañana lo que pasó con Pedro para que pueda llegar literalmente de un extremo al otro. De estar siendo, para asociarlo con lo que estudiamos esta mañana, estar siendo una vasija casi perfecta, una obra hermosa en las manos del alfarero divino, a de repente explotar y que de esa obra maravillosa aparentemente no tiene nada. ¿Qué fue lo que pasó? Porque nos puede pasar también a nosotros y le pasó a Pedro. Entonces vamos a recorrer juntos lo que pasó con Pedro. Porque ustedes conocen acerca de Pedro y saben que así nos hemos estudiado mucho acerca de él. Cuando uno piensa en Pedro, piensa en una persona que es rápida para actuar,
no es una persona tímida, es una persona de encarar las cosas rápido y después de encararlas por ahí piensa, ¿no? Pero digo, no era lento, no era tímido. Y estas cosas, descripciones personales, las estoy mencionando para que entendamos que cuando él tuvo miedo y le dijeron, vos, me parece que yo a vos te digo Jesús. Y él empezó a mentir y a decir, no, yo no sé ni quién es ese, jamás lo vi en mi vida, no sé quién es Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué arrugó? ¿Por qué tuvo miedo? Entendamos, no era un cobarde, no era un miedoso, no era alguien que le esquivaba las situaciones complicadas, las enfrentaba, no tenía miedo de jugarse, de hablar y decir lo que tenía que decir. Entonces, por otro lado, está buscando una explicación a alguien que estuvo tan cerca de Jesús y en un momento determinado lo traiciona como el mejor, ¿cierto? Entonces, pensemos acerca de si Pedro conocía o no a Jesús. Estoy buscando cuál es la diferencia de Pedro y nosotros, ¿no? ¿Será que él no conocía tal vez suficientemente bien a Jesús? Me parece que lo pasa atrás todo, ¿no? Yo creo que no sé qué es lo que nos pasa a nosotros, no nos conocemos a nosotros mismos. Y Pedro no se conocía. Exacto. Exactamente. Ese es el punto. O sea, Pedro no se conocía a sí mismo y nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. De ahí el valor del tema que estamos viendo hoy. Ese es el punto. Nosotros tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Pedro no se conocía a sí mismo y Pedro conocía a Jesús seguramente mucho mejor que nosotros. ¿Ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de estar en el medio de una tormenta en un lago y ver a Jesús, no imaginarse, o verlo, porque Pedro estando en una tormenta en un barco, vio a Jesús venir en medio de las olas del lago y la tormenta que le quería traer el barco, y Pedro le dijo a Jesús, si sos vos, decís que vaya caminando por el agua. No, Pedro, qué fe loca. Decís, sos vos, decís, porque si sos vos, yo sé que si sos vos, yo voy a poder caminar sobre el agua. Y Pedro salió del barco y caminó sobre el agua, arriba del agua. ¿Cómo usted puede caminar arriba del agua en medio de una tormenta por las dudas? Qué muestra de fe espectacular. Y después, claro, también, como era un barrito medio complicado como nosotros, por ahí, algo que no tenía que hacer, se dio vuelta, se hundió, se iba a ahogar, pero también experimentó otra cosa. La mano de Jesús te hizo mover cuando le diste la puerta. Cuando te creíste no sé qué, y Jesús no te da la espalda, no te dice, viste, ¿ok? Y yo no, ahora aguantátela. No. Que bien que se la hubiera merecido, sin embargo Jesús le tendió la mano. O sea, él tuvo experiencias vividas que a nosotros nos maravillan de ver atrás, pero él las vivió. Él tuvo una experiencia de vivir al lado de Jesús muchos días de su vida, de dormir cerca y al lado de Jesús muchos días, de escucharlo él hablar, de verlo él hacer milagros, despertar a un muerto, multiplicar toneladas de pan partiendo de un cuchito, de un pancito y unos pececitos, toneladas para alimentar a miles de personas. Él todo eso lo vio, él entregó ese material, él comió de ese pan y de esa especie y todas esas cosas. Así que miércoles, conocía bien a Jesús. También se lo comparamos con nosotros, digamos que ese no era un punto débil. Bueno, vamos a ver el primer punto débil que nos muestra la palabra de Dios de lo que era el problema de Pedro. Que por ahí puede tener parecido con nosotros. Es fundamental que si así fuera, lo identifiquemos claramente. Porque el primer paso que Pedro vio por el principal problema que él tenía, que hizo que finalmente esa obra preciosa estalle y que tiene que ver con que no se conocía a sí mismo, es esta, que está ahí mismo. No vamos a salir de este libro ni de este capítulo, así que tenganlo marcado ahí porque vamos a seguir avanzando ahí. Dice en el versículo 33, si estamos en el capítulo 26, ¿no es cierto? Que Mateo 26, versículo 33, y déjenlo marcado porque de ahí no vamos a salir. Jesús les estaba contando, porque esto parte fue por la noche, ¿no es cierto? Después que tuvieron la Santa Cena, Jesús va caminando con los discípulos hacia el Getsemaní, donde él iba a orar, ¿no es
iban a llevar prisioneros, Jesús estaba preparando a sus amigos para que sepan que él estaba próximo a morir. Entonces en esa preparación les dijo, bien, lo que va a pasar es esto, y ustedes me van a abandonar. Jesús no lo estaba maltratando, le estaba advirtiendo para que sepan que eso iba a pasar, para que cuando pase no se sorprendan, sino que sepan que Jesús lo sabía. Igual no quiere, él sabía que iba a meter la pata. No sé cómo, pero no sabía. Le estaba advirtiendo para que sepan. Y entonces cuando Jesús les dijo eso, ustedes me van a abandonar, el versículo 33, ¿quién lo lee? Dice, Pedro respondió, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro se enojó un poquito con Jesús, porque Jesús estaba diciendo, ustedes me van a abandonar. Estaban metiendo todos en la bolsa, a él también, a mí, a Pedro en la bolsa. Mirá Jesús, mirá Jesús. Puede ser, mirá, no sé, acá Juan, Santiago, no sé. Pero una cosa Jesús te asegura, yo no te voy a negar. Así que Jesús, por aparte lo veía Jesús verdaderamente preocupado por lo que estaba diciendo, hablando muy seriamente, y Pedro lo para en seco, no, para, yo no, preocupate por todos los demás, pero por mí, ojo, yo no, tranquilo Jesús, tranquilo, yo estoy con vos, tranquilo. Versículo 34. Jesús me dijo, te aseguro que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces Pedro se enojó un poquitito más con Jesús. Me estás diciendo Jesús, porque es tarde en la noche, para que el gallo cante faltan 5 o 6 horas. ¿Cómo me está diciendo Jesús que yo, antes de 5 o 6 horas, yo Pedro te voy a negar a vos, Jesús, mi amigo del alma? ¿Vos te pensás que yo te voy a negar a vos? Entonces Pedro se enoja, ¿qué le dice? 35. Pedro le declaró, aunque tenga que morir contigo, te negaré. Y todos los discípulos dijeron, bien, Jesús, aunque tenga que morir, ¿qué te pasa, Jesús? Aunque yo tenga que morir por vos, yo no te voy a negar. Y entendamos una cosa, que Pedro decía la verdad. No estaba mintiendo, no estaba exagerando, solo que tenía ese problemita que mencionó Eduardo. No se conocía. Estaba absolutamente dispuesto a morir por Jesús, pero tenía ese problemita y él no se conocía suficientemente bien a sí mismo. Así que estaba dispuesto a morir por Jesús, el problemita continuaba. Entonces, este primer paso que Pedro está dando para después terminar unas poquitas horas después negando a Jesús, está dispuesto a dar su vida por él, a lugar cuando una mujer le dice, me parece que a vos te digo Jesús, no, nada que ver. Pero ¿cómo? ¿Estás dispuesto a morir? Y de repente una mujer te dice así, ¿vos qué pasa? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el primer paso es este. Y el primer paso se llama autosuficiencia. Se llama creer que vos podés. Más allá de lo que Jesús diga, de sus consejos o su información, yo puedo. Entonces, Jesús, preocupate por todos los demás, pero por mí quédate tranquilo. Y yo estoy con vos hasta la muerte. La idea suena linda. Es como que está bueno ese sentimiento, pero involucra un gran problema. El problema de creer que vos podés. ¿Sabés? Hay un problema. Vos no podés. Vos no podés. Aunque quieras y aunque tengas ganas, tenés un problema. Vos no podés. Pero quien cree que sí puede, es muy fácil que dé normalmente el siguiente paso que Pedro le dio para negar a su Señor, y aparecen unos versículos más adelante nada más. Cuando después estuvieron llegando a Getsemaní, vamos a leer el versículo 40. Ustedes se acuerdan que Jesús se apartó para orar y estuvo ahí sufriendo y diciendo al Padre que por favor que pase de él esa copa si podía, luchando para que Dios le dé fuerza a Jesús para poder pasar la prueba que vendría. Le pedía a sus 3 mejores amigos que estén cerquita ahí orando por él. Y entonces cuando Jesús para de orar y viene a ver a sus amigos, pasa esto, que es el segundo paso que Pedro da en la negación de su Señor. Es un segundo paso natural. Es normal que una persona haga esto cuando tiene mucha confianza propia. Dice el versículo 40, que volvió luego a sus discípulos y los halló como les había pedido que estén como despiertan orando, llega y están durmiendo. ¿Qué pasa? estaba dando su sueño. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y acá nos muestra como Pedro no se conocía a sí mismo, pero Jesús sí lo conocía.
Entonces le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu problema, Pedro, no es tu disposición. Yo sé lo que vos querés. Yo sé que tu corazón está conmigo. Yo sé que vos estás dispuesto a jugarte conmigo. Pero yo te pedí que ores, porque también sé que además de eso vos tenés un problema, que sos enano. O sea, sos débil. Vos no podés, por eso necesitas auxilio. En vez de dormir como vos crees que necesitas porque estás cansado, lo que necesitas es orar. Es pedir que Dios te fortalezca, porque aunque estás dispuesto, tu carne es débil. Y el segundo paso que una persona da en la negación de su Señor es el orar, el dormir cuando se debería estar velando y orando. Muchas veces un cristiano, y doy un poquito de tiempo a esto porque es de lo más fundamental que necesitamos conocer en nuestra vida de cristianos. Un cristiano muchas veces descuida la relación personal con Jesús, porque tiene muchas cosas que hacer. La relación personal con Jesús no se puede descuidar nunca. La tenemos que cuidar como lo más sagrado de todas las cosas sagradas que tenemos en la vida. Lo más sagrado es nuestra relación con Jesús. Mantenerla. No salir a trabajar sin primero haber orado y leído su palabra. Lo necesitamos. Lo necesitamos. No lo hago si estoy apurado y puedo solo. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo a la mañana antes de salir a trabajar? Lo cansado que estoy, o estudiar lo que fuere, salgo y después vemos. Yo me mantengo firme. Para un poquito. El siguiente paso, entonces, que Pedro da en la negación de su Señor, el tercer paso, es un paso que normalmente ocurre con alguien que está decidido a jugarse con Jesús, pero no terminó de entender esta parte que hablábamos recién. Y entonces dice en el versículo, vamos a leer el 47, que nos cuenta lo que estaba pasando. Dice, aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente viene a llevarse preso a Jesús, y esta gente viene con, ¿qué trae? Venían de parte de los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, y esta gente que dice acá que viene, esta gente estaba compuesta por soldados y guardias del templo. Por eso venían armados como venían, porque venían a ejecutar una orden, la orden de llevarse a Jesús prisionero. Y se lo iban a llevar, cueste lo que cueste, se lo iban a llevar, porque a Jesús había que enjuiciarlo y ejecutarlo tempranito, mientras que el pueblo dormía. Entonces ellos habían decidido, no había manera de que cambie su objetivo. Por eso estaban armados, por eso vinieron de la manera que vinieron. Y entonces cuando viene la crisis, viene el problema, viene la amenaza a Jesús, llega la amenaza hasta donde está Jesús. Esto pasó la noche de luna llena, porque ese jueves de noche, viernes de madrugada, era noche de luna llena. En torno a la medianoche está pasando esto que estamos leyendo ahora. Viene toda esta gente armada de esta manera a enfrentarse o a llevarse, mejor dicho, a Jesús, porque su objetivo era solamente ese, llevarse a Jesús, lo demás no le importaba. Dice el versículo 50. No, un poco más adelante. Versículo 51. Vamos a leer. Pues se estaban llevando a Jesús, pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano a su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó el oreja. Veamos qué está pasando en esa noche. El que saca su espada para defender a Jesús, porque el problema no era con él. Ustedes saben quién es, ¿cierto? Pedro. Venía, has tomado el lado, sabía que eran tiempos difíciles y él había dicho, aunque tengas que morir por vos, yo no te voy a dejar. Y acá está demostrando que decía la verdad. Saca su espada para defender a Jesús, no a él, para defender a Jesús, y le tira el espadazo a la cabeza del Malco, del siervo del sumo sacerdote, y le corta ahí la orejita, ¿no? Porque claro, el tipo vio que se le veía la espada de Pedro en la cabeza y obviamente se corrió, pero no alcanzó a correrse del todo y le cortó solamente la oreja. Pedro no le apuntó la oreja, Pedro le apuntó a partir de la cabeza. Es así. Ahora, mientras estaba pasando esto, toda esta gente que estaba armada con espadas, con palos, que eran soldados, que tenían gente preparada para la lucha y los enfrentamientos y el manejo de crisis,
¿Qué iban a quedarse haciendo mientras pasaba esto? Iban a quedarse mirando, mirá cómo le corta la cabeza. No, todos iban a intervenir. Pedro estaba de verdad jugando la cabeza por Jesús. No iban a matar a Pedro. Obvio. Esto no era una conversación, esto era una lucha. Pedro se estaba jugando a su manera, peleando las batallas de la fe a su manera, como él podía, aún jugándose la vida por Jesús. Pero, ¿qué hace Jesús? Versículo 52. Jesús hace un milagro. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y después de decir esto, Jesús tomó la oreja de Malco, la puso en su lugar y lo sanó milagrosamente. O sea que la poquita cosa que Pedro había hecho para defender a Jesús, Jesús la deshizo. Jesús está loco. ¿Qué le pasó a Jesús? Es lo que Pedro siente, ¿no? ¿Qué hacemos, Jesús? Me estoy jugando la vida por vos. Y vos le ponés la oreja. Tras que le doy la cabeza. Y entonces entendamos lo que pasa en la cabeza de Pedro, que se está él creyendo que está haciendo las cosas bien, que se está jugando por Jesús. Ahora, menos mal que se tomó a Pedro. Imagínense si hubiera salido bien y si Pedro, los apóstoles hubiesen matado a los guardias y se llevaban a Jesús. Y no teníamos salvación. No teníamos salvación nosotros. Por eso Jesús, viendo siempre más allá de todas las cosas, hizo lo que hizo, porque eso es cierto. No había que defender a Jesús. Eso no era verdad. Pero sí era lo que le parecía. Y Pedro hizo lo que le parecía. ¿Por qué hizo lo que le parecía a Pedro? Porque no estuvo orando, velando y orando como debía hacerlo, por lo tanto no estaba preparado. Por lo tanto, frente a la prueba, hizo lo que le pareció. Y entonces, el tercer paso sería pelear las luchas espirituales a tu manera, solo, como te parece, tratando de hacerlo mejor, pero solo. No, esto no funciona así. Vos no podés pelear con Satanás. No funciona así. Ni lo intentes. Por más convencido que estés, por más fuerte que te creas, no hay manera. Y el versículo 56 nos cuenta el cuarto paso que Pedro dio. Y el cuarto paso, dice el versículo 56, pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. El cuarto paso podríamos llamarle salvarse a sí mismo, ¿no? Porque si me juego por Jesús y Él me hace todo este lío, le armó tan lío la cabeza a Pedro que dijo, no sé qué está pasando, bajemos, me voy de acá. Y todos hicieron lo mismo, todos se fueron. El siguiente paso acá como explota, está explotando la vasija preciosa que Jesús estaba haciendo en Pedro, pero Jesús sabía que tenía ese problemita y Jesús sabía que iba a explotar. Pero ese era el alfarero sabe que aunque esos problemas vayan a ocurrir, no son problemas terminales si se mantiene en el lugar donde tienen que estar. Y entonces Pedro, con todos los demás, salieron corriendo, dejaron a Jesús solo con los soldados que se le llevan. Todos se fueron y abandonaron a Jesús. Ese fue el cuarto paso, tratar de salvarse él solo. Pero claro, imagínense ustedes, en la noche Pedro además corriendo, alejándose de Jesús, yéndose, y de repente cuando pasa el momento en que tomaron esa decisión y salieron corriendo, se vuelve a pensar un poco más y Pedro dice, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy abandonando a Jesús? ¿Yo estoy abandonando a Jesús? ¿Qué te pasa, Pedro? La conciencia. Y Pedro vuelve sobre sus pasos y dice en el versículo 58 que Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Era fácil seguirlo porque era noche de luna llena y toda esta gente venía, se acuerdan, para nosotros, ¿no? Entonces era fácil seguirlos de lejos, veía la lucecita, allá está, allá va, que Pedro va, lo sigue, pero notemos cómo el quinto paso que dio fue seguir a Jesús para ver lo que pasaba, pero ahora de lejos, sin comprometerse. No lo estaba abandonando, lo estaba siguiendo, pero con distancia, sin compromiso,
¿Por qué? Porque no quiero que se den cuenta que no estoy con él, pero quiero estar con él, o sea, lo más cerca que pueda, pero ahora sin compromiso. Porque hay un problema que yo no entiendo, no sé qué es lo que pasó, quiero ver cómo sigue esto, pero sin compromiso. Yo la voy mirando de lejos. Sí, pero corté la oreja y el otro lo sacó, entonces ya va. Claro, ahí sí, ahí se jugaba, pero luego pasó eso, dejó de jugarse, tomó distancia y ahora lo sigue, pero lo sigue. Y saben que dice en la parte final de este versículo que estábamos leyendo recién, que dice que entrando se sentó con los guardias para ver el fin. El sexto paso que Pedro dio fue juntarse con quienes no debían. Empezó a juntarse con gente que no debía juntarse. Porque estos guardias, en una noche fría, está bien, se habían juntado en torno a una fogata para calentarse. Y Pedro, que quería ver cómo sería eso, se acercó también a esa gente en esa fogatita para poder estar activo de ver lo que estaba pasando, pero ahí. Yo no te conozco, pero pasaba por acá y yo creo que pasa, ¿no es cierto? Que no me identifique, pero se juntó con esa gente. Y Pedro se daba cuenta de que esa gente con la que se había juntado era gente que estaba siendo directamente manejada por el demonio esa noche. Gente que Satanás dominaba su mente y lo estaba usando para matar a Dios. Era gente que estaba en un estado mental muy especial esa noche. Muy especial. Y entonces mientras estaba pasando lo que leímos que estaba pasando con Jesús, de que le aboqueteaban, le escupían y le pegaban, pasar a un lugar que era visible desde donde estaba Pedro, los demás soldados y guardias lo que estaban haciendo era burlarse también, maldecir a Jesús y montón, pues estaba poseído por el demonio realmente, dando a sus compañeros que estaban arriba indicaciones de cómo ser más maldito con Jesús todavía, y mientras toda esta gente hablaba de esta manera y participaba de esta manera y le hacían esto a Jesús, Pedro ¿cómo se sentía? Pedro se quería morir. Pedro estaba destrozado, Pedro estaba deshecho. Pero ¿qué pasa? Si se notaba que él estaba identificándose con Jesús, que él estaba deshecho, se iban a dar cuenta. Y Pedro no quería que se dé cuenta. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Asumió una falsa identidad. Trató de que no se note de que él era saco de otro pozo, de que él era amigo de Jesús. Pero trató de parecerse a nosotros. Pero mientras otros se reían y se burlaban, a Pedro le salía muy mal reírse y burlarse de Jesús. Le salía muy mal. No había manera de que no se note lo que él estaba pasando. Y en eso es que aparece, y en eso es cuando ocurre eso increíble, de que Pedro, de ser alguien que está tan firme al lado de Jesús, que cree que ni aunque lo maten lo separan de él, de repente Satanás lo tiene como en la palma de sus manos, listo para hacerle así y volteado. Fueron diferentes pasos que fue dando hasta que de repente se encuentra así, está para el cachetazo Pedro, está para el cachetazo. Y entonces ahora, en este momento de debilidad de Pedro, es cuando dice la palabra de Dios en el versículo 70, 26, versículo 70, dice que él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice, porque le dijeron, no está con Jesús. No. Versículo 72, no conozco a ese hombre. Versículo 74, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y no sigamos leyendo el versículo, pero vamos a seguir leyendo de otro lado. Este versículo termina acá. Ahora, tiene que el versículo sigue, ¿no? Pero no quiero que ya lo que sigue, ya lo leyendo, no importa. Pero este es el momento en el que realmente estalla la obra preciosa de Jesús. Pedro maldice y jura que no lo conoce, que no sabe qué dice. Y en estas maldiciones entendamos que Pedro está sacando los pueblos de su vocabulario. Pedro no está diciendo maldición, no lo conozco. Está diciendo lo que se les ocurra con la boca más sucia que pueda tener, como para que se den cuenta de que con Jesús nada que ver. Y cuando él está maldiciendo y diciendo que no conoce a ese que está ahí arriba, vamos a leer lo que dice en Lucas 22:61.
Porque Lucas cuenta del otro ángulo, lo mismo. Y en Lucas 22:61, Lucas 22:61 retoma la historia y nos agrega algo que Mateo no cuenta. Porque Mateo no cuenta, está maldiciendo y curando, no lo conozco, y cuando está maldiciendo y curando, no lo conozco, canta el gallo. Empieza a haber un problema en la cabeza de Pedro. Está maldiciendo y curando, no lo conozco, está cantando el gallo, le está empezando a venir a la memoria lo que me dijo Jesús, y acá dice el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, porque le estaban haciendo las cosas que leímos en un lugar más alto, pero a la vista de esta gente, entonces vuelto el Señor, ¿qué hizo? No, Pedro. Ay, ay, ay. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, hacía 5 horas atrás, le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y acá termina de explotar. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y volvió otra vez hasta el Getsemaní, donde había estado Jesús y ellos hace un rato atrás nada más. Y les aseguro que no se durmió. Ahora no se durmió. Pedro conoció 2 cosas en ese momento, en esa mirada cortita que tuvo con Jesús. Conoció 2 cosas valiosísimas. No por ahí demasiado buenas, quizás una, pero sí valiosas. Número 1, se dio cuenta quién era él. La peor porquería que había en el mundo. Así se dio cuenta, ese se dio cuenta que era él. No era ese que dijo, voy a estar al lado tuyo, que se desplomen los cielos, aunque me maten, yo estar con vos, no te preocupes. Era la peor basura que había. Porque él sabía que si hubo un momento en la vida de Jesús, desde que él lo conoció hasta esa noche, si hubo un momento en el que Jesús necesitó tener un amigo al lado de él, aunque no se esté jugando por él y defendiéndolo, pero que esté al lado de él, acompañándolo, ese momento era este. Y en ese momento él, su amigo, le dio una puñalada por la espalda, maldición y curando que no lo conoce. No había peor basura en el mundo que él, pero se dio cuenta. Y por eso pasó lo que pasó. Pero esa fue una cosa que se dio cuenta. La otra cosa que se dio cuenta. Ustedes saben que con la mirada, con los ojos, podemos decir muchas cosas. Inclusive podemos dar un mensaje mucho más completo que el mensaje que damos hablando y usando palabras. O una miradita le puede decir a una persona, si puedo te mato. No hace falta que se lo diga porque te entendió muy bien. Es más, sí. Con los ojos puede decirle eso, o con los ojos puede decirle a una persona te quiero, con una mirada, y la persona comprende muy completamente ese mensaje. Y acá lo que estamos hablando es de que en ese momento se cruzaban las miradas de Jesús y de Pedro. No era cualquier mirada, no fue cualquier mirada. ¿Qué fue lo que la mirada de Jesús le dijo a Pedro? Lo que la mirada de Pedro le dijo a Jesús, sí, está clarísimo. No quiero morir, soy la peor basura que hay en el mundo, tragame tierra. Eso le dijo la mirada de Pedro a Jesús cuando ve que Jesús lo está mirando a él. Pero cuando Jesús lo mira, no está en sintonía con Pedro. Cuando Jesús mira a Pedro, en la mirada de Jesús había ánimo para su discípulo. Para su discípulo. Aunque no lo diríamos sus discípulos, está maldiciendo y jurando que no lo conoce. Pero acá de vuelta, es donde nosotros podemos ver, y Pedro pudo ver, aunque no entendió inmediatamente, que Jesús siempre ve mucho más allá de lo que está delante de nuestros ojos, mucho más adelante del aquí y ahora, mucho más adelante del momento en el que esa obra preciosa explotó y quedó un desastre. Jesús ve más allá y sabe lo que puede volver a hacer. Y sabe que una vez detectado el problema, Pedro sería verdaderamente su discípulo. Y después de que entendiera cuál era su problema, ahí sí estaría dispuesto un día a dar de verdad y bien la vida con Jesús. Entonces, Jesús había tenido su mirada, perdón y amor para su discípulo. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos aprendiendo y viendo ahora? Estuvimos aprendiendo y viendo que hay un enemigo activo que no se nota.
al que hay que respetar, aunque creas que estás dispuesto a dar tu vida por Jesús. Porque esa es la más genial, para no hacerte caer de una si ve que estás muy jugado por Jesús. No te va a llevar al borde de un precipicio y decirte saltar. No, no funciona así. Pero él sabe que hay varias maneras. Y sabe que si no te puedo hacer mi objetivo es que llegue al fondo del abismo, te puedo hacer saltar desde arriba del precipicio, o podemos dar una vuelta más larga, damos unos cuantos pasitos, acabamos 6 escalones, y cuando querés acordar, uy, estoy en el fondo del abismo. Pero no me caí. No, no te caíste, estoy trabajando despacito. A Pedro le pasó eso. En un tiempo no mucho mayor que nos llevó a nosotros a repasar esta historia, Pedro se encontró de estar arriba de la montaña al fondo del abismo. El enemigo es astuto, nos busca la duda. Nunca nos sintamos seguros de nosotros mismos, a menos que estemos en las manos de Jesús y poniendo cada uno de nuestros días en las manos de Jesús para que Él nos guíe este día. No salgamos a vivir la vida solos, así como así, creyendo que soy cristiano, confío en Jesús y va a ir todo bien. No, eso no funciona. No importa lo que sientas o lo que te parezca. No es hora de dormir, sino es hora de estar atentos, despiertos y velar para después entonces sí, puesto nuestro día en las manos de Jesús, ver qué es lo que pasa cuando los planes de Él se van cumpliendo en nosotros. Y la última lección, ¿saben? Creo que Pedro no se equivocó cuando al mirar a Jesús se sintió la peor basura de Pedro. Él, un amigo de Dios hecho hombre, estaba acabando una puñalada traidora por la espalda. Realmente, la peor persona que pudo haber en el mundo era Pedro en ese momento. Entonces la pregunta que debemos hacer nosotros es: ¿acaso podría ser que algo que yo hubiera hecho en mi vida podría haber sido peor que lo que Pedro hizo con Jesús? No tenemos razón para creer que algo que podamos haber hecho en algún momento de nuestra vida, Jesús no esté dispuesto a perdonarnos. Porque aunque hayamos explotado en 1000 pedazos y hayamos arruinado una obra preciosa que Jesús estaba haciendo, no es un problema. Para Él no es un problema. Porque Él simplemente vuelve a hacer hasta que logra hacer una obra preciosa como la que Él quiere hacer. Así que, de acá para adelante, mirando hacia el momento en el que Jesús va a volver, que nos quede esta idea en la mente, por favor. Estamos aprendiendo muchas cosas que son útiles para la vida y para el crecimiento cristiano. Pero una cosa es necesaria. Y esa cosa que es necesaria es que Jesús sea parte de cada uno de nuestros días. No podemos solos. Lo necesitamos a Él hasta que Él venga. Y cuando Él venga, estemos con Él. Continuemos estando con Él por toda la vida.